El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México le dan la más cordial bienvenida a este programa especial. Programa especial que se lleva a cabo en el recinto del Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, que será testigo de las opiniones especializadas y las reflexiones vertidas en torno a la ley electoral de 1911, la Ley Madero. La ley electoral de 1911 es la base para todos los ordenamientos legales que rigen en materia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con la encomienda constitucional y legal de dotar de certeza y legalidad todos los procesos electorales. En este programa especial nos acompaña el doctor Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor José Gámez Torruco, director del Museo de las Constituciones de la UNAM, el doctor José Ramón Narváez Hernández, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para conducir este programa, hoy nos acompaña el doctor Álvaro Arreola Anaya, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también miembro integrante del Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo invitamos a que sea testigo de este importante diálogo histórico alrededor de la Ley Electoral 1911. Hola, ¿qué tal? Hace 100 años, un 19 de diciembre de 1911, el entonces presidente de la República Mexicana, don Francisco I. Madero, decreta el 19 de diciembre una de las leyes más importantes en la evolución electoral mexicana, la de 1911. Para ello, habrían ocurrido casi 100 años también desde la aparición de la Constitución de Cádiz, que norma de alguna u otra manera los principios legales que en nuestro país se desarrollaron. Estamos aquí para discutir la ley de 1911, pero antes y para entrar en ella, yo quisiera preguntar a nuestros expertos cuáles son los momentos más importantes en términos políticos, jurídicos, sociales, de un siglo entre 1812 y 1910, 1911, que marca de alguna manera la discusión y la propuesta maderista en su momento. José Gámez Torruco. Gracias, Álvaro. ¿Cuál es la liga que podemos establecer a partir de Cádiz? El sistema electoral que la Constitución de Cádiz estableció dentro de una monarquía limitada fue un sistema indirecto, de votación indirecta en 3 grados: parroquia, partido, provincia. Y la importancia de este sistema es que prácticamente estuvo vigente en México hasta 1857. Incluso este sistema fue recogido nada menos que por la Constitución Insurgente de Apatzingán. La Constitución de 24 remitió a las constituciones de los estados todo el sistema electoral, pero las constituciones de los estados, que también estamos en este museo rescatando las primeras constituciones de los estados de la Federación, recogieron varios de ellos el sistema electoral de Cádiz. En las leyes constitucionales de 36 se remite a una ley que establece otra vez el sistema de Cádiz, y así nos vamos hasta 1847 en el Acta de Reformas, en que ya se comienza a establecer o a vislumbrar un nuevo sistema. Inclusive el Acta de Reformas de 47 ya habla de la posibilidad de la elección directa. Así es. Entonces, digamos, la liga con Cádiz llega hasta 1857. Ya a partir de 1857, pues ya es otro el sistema electoral. Ya es un sistema indirecto todavía, pero en primer grado.
En este esquema evolutivo de la nación mexicana, Manuel González Oropeza, una pregunta. Apatzingán, con una propuesta que hace Morelos, ¿sí? Por primera vez, tú me dirás si tengo o no razón, es la primera vez que se propone el sufragio universal a nivel mundial. Ni en Europa se había propuesto el sufragio universal que se hace en Apatzingán a través de la propuesta de Morelos. Igualmente, después viene la discusión sobre el voto directo, el sistema de representación a través del voto indirecto. Esto, Otero, en un voto particular muy importante en la historia, y tú como especialista y conocedor de Otero, o sea, ¿qué nos puedes decir para poder entender el impacto que tendrá después este modelo? Bueno, Morelos fue un padre de la patria que diseñó por primera vez las instituciones constitucionales de nuestro país, en los sentimientos de la nación. Y entre ellos está la consagración del principio de igualdad ante la ley, de tal suerte que el sufragio universal es una consecuencia del concepto de igualdad ante la ley. Si todos los hombres son iguales, hombres y en ese momento hombres nada más, no mujeres, desafortunadamente, pero si todos los hombres son iguales, todos los hombres deben de votar. Sin embargo, ese ideal insurgente, el liberalismo moderado, fue neutralizando para considerar que el sufragio es un compromiso y una obligación del ciudadano que debe de asumir con plena responsabilidad. Por ello, el ciudadano que es analfabeta, el ciudadano que está sometido a las presiones económicas de otros, no tiene la libertad realmente de discernimiento, y el voto fue sometido a requisitos patrimoniales, de rentas, a requisitos de instrucción, ilustración, y por eso el voto indirecto en varias etapas, como lo dijo muy bien don José, se justifica porque es una especie de selección de todos los ciudadanos para que vayan resultando ganadores los mejores, los más ilustrados, los que tenían discernimiento propio, etc. Ahora, es muy interesante que liguemos la ley electoral de 1911 con todo el bagaje constitucional de nuestro país, porque en realidad la materia electoral no fue originalmente sometida al ámbito de la ley secundaria, sino era de tanta importancia porque finalmente reflejaba la soberanía popular por un lado, la igualdad y otras libertades, que desde el principio se le incluyó en las disposiciones constitucionales. Entonces, la materia electoral nace como una materia constitucional. Y durante el siglo XIX, antes de la ley de 1911, se van desarrollando instituciones muy interesantes a tal grado de considerar un poder electoral, es decir, junto al poder ejecutivo, al legislativo, al judicial. Nuestras constituciones mexicanas, no solamente la federal, sino las locales, las estatales, regularon lo que llamaron un poder electoral, que era el conjunto del cuerpo del electorado organizado en estas divisiones políticas que mencionó don José, y que pues se organizaba para elegir. Lo electoral desde ese punto de vista al momento de la revolución es maduro en cuanto a la tradición de sufragio. Lo que no es, y es un gran mérito de la ley de 11, es que es el reconocimiento de partidos políticos, ¿verdad? Es la primera ley que a nivel secundario se establece el reconocimiento de partidos políticos. Antes, desde la Constitución de Cádiz hasta la ley de 1911, los partidos políticos estaban primero proscritos o eran tolerados. Y quienes ejercían, digamos, sus objetivos eran las logias masónicas. Entonces, a partir de 1911 ya los partidos políticos tienen un reconocimiento legal. Perfecto.
José Ramón, en cuanto a los principios de igualdad, de libertad, que son enarbolados por los hombres más interesantes e importantes de la vida política mexicana del siglo XIX, obviamente que no los puede uno objetar en la medida en que finalmente representan banderas racionales e interesantes, válidas, pero más sin embargo, en un país convulso, en un país con tantas fracturas, en un país con tantas luchas internas, estos valores de representación política, mecanismos de votación para elegir a nuestros gobernantes, ¿cómo se dan en este espacio mexicano en ese siglo? Sí, es muy interesante la pregunta porque yo creo que se complementaría así lo que ha dicho el doctor Gámez Torruco y lo que ha dicho el doctor González Oropeza, porque efectivamente haciendo una historia de las mentalidades, pues nos damos cuenta que también detrás de todas nuestras constituciones y de los poderes legislativos ha habido desconfianza hacia la población, ¿no? Yo recuerdo en este caso, habría que citarlo inmediatamente, es a Fray Servando Teresa de Mier, porque en la discusión de 1823 él justamente decía eso, ¿no? ¿Cómo va a participar políticamente o cómo va a haber una participación ciudadana de gente que no sabe ni siquiera leer ni escribir, ni siquiera sabe, decía él, lo que es democracia? La democracia, dice, se me atora en el cogote, decía Fray Servando Teresa de Mier. Entonces, un poco esta desconfianza, él decía, tienes que ser como un niño de brazos, ¿no? A un niño de brazos no le puedes soltar un carro con caballos porque, pues, llegaría a un fin fatal. Entonces, la nación mexicana tendrá que ir creciendo y tendrá que ir adquiriendo estas pues dotes políticas para poder participar ya directamente. Entonces, no es solamente, digamos, una evolución de la legislación o de los documentos constitucionales, sino se supone que también tendría que haber una evolución social para que la ciudadanía pudiera participar. Aquí nada más dos cosas para terminar, que creo que hay que mencionar. Una, el federalismo. El federalismo porque por un lado tenemos la influencia gaditana, pero por otro lado tenemos la influencia de los Estados Unidos. Y ese federalismo tuvo algunas adecuaciones en México y hay que decirlo así, generó algunos caciquismos o cacicazgos en el interior de la República, que es lo que electoralmente trata de combatir Madero. Y el otro elemento que hay que mencionar es justamente, digamos, esta desestructuración social que existía, ¿no? O sea, es decir, por un lado estaban los ricos y luego un gran sector de pobres, que es lo que finalmente nos llevó a la revolución. Y yo aquí voy a hacer una hipótesis que parece interesante. La revolución de 1910 es una revolución electoral. O sea, con lo que comienza la convención que pone fin después con los tratados de Ciudad Juárez al periodo porfirista, es esta promesa electoral de que iba a haber una elección y ahora sí iba a haber autoridades que estuvieran legitimadas. Esa es una cosa que Madero tiene muy clara. Sí, y creo que también es muy importante conocer, algún historiador, Gastón García Cantú, siempre señaló que la Revolución Mexicana de 1910 se había iniciado como una crítica jurídica antes que cualquier movimiento social, y esto es muy importante teniendo a tan doctos juristas en esta mesa. Pero regresando a la evolución institucional, esta evolución institucional que marca a los mexicanos, que marca a la República, que marca al Estado mexicano, ¿sí? Es cómo conciliar después un periodo, la Constitución del 57, que arroja enormes productos reformistas, renovadores, de democracia, frente a un periodo que viene a partir de 1880, ¿sí? Y que se conoce como el porfiriato. O sea, un largo periodo en donde la evolución electoral, José López Portillo y Rojas decía, es un periodo en donde no existió jamás un proceso electoral. ¿Qué nos pueden decir de esto, Manuel? Sí, Álvaro, creo que es un punto muy interesante que bueno que ya llegamos a él. El sistema indirecto de votación, elecciones indirectas, pues no tendría nada de inadecuado en una democracia, si no es por la perturbadora acción de los políticos como Porfirio Díaz. Es decir, primero subyace esa crítica de que el pueblo no está maduro para elegir.
Esa fue un cliché de todos los conservadores mexicanos durante el siglo XIX. No estamos en condiciones, no es maduro, deben de llegar la gente ilustrada, la gente bien, sí, hombres de bien, ¿verdad?, como se les llamaban, y en consecuencia la masa que es analfabeta, que no tiene ilustración, no puede participar en la vida política. Madero en la revolución vio que esa masa analfabeta, no ilustrada, etcétera, tenía intuiciones de justicia, tenía agravios sociales y quería cambiar el país y quería participar en el país. Pero además Madero sufrió el porfiriato en el sentido siguiente, es decir, en una investigación que pude hacer en Oaxaca hace varios años, en el Archivo Histórico de Oaxaca hay elementos muy importantes, el estado natal de Porfirio Díaz. Hay expedientes electorales muy interesantes porque están las elecciones indirectas en Oaxaca en la época, pues, de los 80 seguramente, no recuerdo bien la fecha, pero es en esa época, en donde están mensajes, algunos en clave, otros de plano lisa y llanamente con el lenguaje más directo posible, de que las elecciones se habían hecho conforme a los deseos del señor presidente. Ese era el mensaje. Es decir, había sido resultado ganador, el resultado del ganador era la persona que el presidente deseaba. Comuníqueselo, señor prefecto, a las autoridades superiores. Es decir, la elección indirecta en la época porfiriata, en la época del porfiriato, fue objeto de manipulación. La estructura tan complicada que hacía que los jefes políticos y todos los demás subordinados pudieran manipular. Entonces, la gran irrupción de Madero, con una revolución popular, con una certeza de que el pueblo puede participar, pues lleva a concluir que las elecciones deben de ser directas. José Gamas Torruco, el lema, la propaganda política más exitosa en los últimos 100 años en este país se reduce a sufragio efectivo, no reelección. Es la bandera política ideológica victoriosa. Ninguna ha tenido una victoria tan contundente como este lema de sufragio efectivo, no reelección. La no reelección, ¿cómo entender la no reelección en este periodo previo a la propuesta maderista? La no reelección es una bandera de lucha, pero también es una crítica jurídica. Por supuesto, y quisiera yo un poco ampliar lo que está el doctor González Oropeza expresando. Habría que considerar la ley que estamos celebrando en medio de dos acontecimientos. El primero es la reforma que se hace en noviembre de 1911, que es la última reforma de la Constitución de 57, donde se establece la no reelección del presidente y del vicepresidente de la República. Obviamente ya aquí ya estamos dentro de la etapa maderista, aunque Madero va a tomar posesión, si mal no recuerdo, hasta el 6 de octubre tomó posesión. Sí. El 6 de octubre tomó posesión, entonces ya esto ya está plenamente de la etapa maderista. Pero hay otro acontecimiento posterior muy interesante, la elección de diputados y senadores que se lleva a cabo el 30 de junio. Esto también curioseando expedientes, curioseando libros de la época, hay unánimemente la conclusión de que fueron las elecciones más limpias que había celebrado México las de 1912. En toda su historia. Las de 1912, 30 de junio de 1912. Entonces creo que lo que los doctores están expresando... Experto, sobre todo en los impactos y reformas constitucionales. En 1901 la presión es muy fuerte para que Porfirio Díaz modifique, al menos acepte, que si se va a reelegir, una vicepresidencia. Sí. O sea, presidente, vicepresidente, y viene la reforma en 1904 para que precisamente
Hay una vicepresidencia, sí, pero hay un periodo presidencial que se alarga de 4 a 6 años. Esto... Bueno, ahí hay varias cuestiones, pero no olvidemos que hubo un intento de el general Obregón y que buscó la reelección y pues por otras razones, pero le costó la vida y provocó una crisis política en este país. Esa crisis política tuvo como consecuencia que el principio de no reelección de nuevo tomara relevancia y se quedó para siempre. Yo creo que una de las bases del sistema democrático, del sistema republicano, es precisamente la renovación, junto con la responsabilidad desde luego, pero la renovación de los funcionarios que ejercen el poder público. Es decir, no podríamos concebir un régimen ni republicano ni democrático, que pues ya yo no veo mucha diferencia, con una regla de que alguien, incluso que un grupo pudiera conservar el poder y no acudir a la voluntad popular, e incluso siempre con la ventaja de la no reelección, pues obligar a los partidos políticos que se han mencionado aquí y que aparecen efectivamente en nuestro régimen, en esa ley, obligar a presentarle al electorado alternativas, que es la función de toda oposición. Entonces creo yo que la no reelección se convierte en un pilar del sistema democrático mexicano, definitivamente. Y yo creo que es uno de los pilares más saludables que ha habido para la evolución política de México. Mucho de todo esto, naturalmente, pues es una evolución. También quisiera yo hacer mención, ampliando un poco lo que aquí se ha dicho, que efectivamente el sufragio que presenta Madero, que ya es un sufragio universal absoluto reforzado por la elección directa, pues a través de nuestra historia se había considerado como como diría la doctrina francesa, como una función, o sea, que no está al alcance de quien no está preparado. Y llegamos al ejemplo que se ha dado aquí de las constituciones centralistas, de la de 36 y de la de 43, donde hay requisitos patrimoniales, es decir, yo no puedo votar si no tengo un determinado ingreso y no puedo tampoco ocupar un cargo público si no tengo un ingreso mayor. En esta propuesta maderista, reivindicada sobre todo a partir de la obra de la sucesión presidencial, el sufragio efectivo, frente a lo que cuenta Manuel González Oropesa, que sucede no solamente en Oaxaca, Manuel, en toda la República, se conoce en el Archivo General de la Nación los telegramas donde los jefes políticos o los gobernadores simplemente transcribían la lista proporcionada para la elección es la que ha obtenido el triunfo, ¿sí? Pero en este sentido, un movimiento como el de Madero, que triunfa en escasos 4 meses, ¿no? Para a fines de abril, la renuncia de Porfirio Díaz está en las manos de los legisladores mexicanos, ¿sí? Me llama la atención y preguntaría, o sea, 15 días antes de renunciar, a través del Limantur y apoyándose en el senador Rabasa y en diputados como Moen o como Prida, tratan de conquistar al maderismo proponiendo una reforma que se hace llegar al Congreso, ¿sí? A la legislatura 25, el 15-16 de abril de 1911. Esta reacción del político, esta reacción del dictador frente a un movimiento social de tanta envergadura, obviamente provoca impactos mayores, pero en términos de la participación del Congreso, de los legisladores, del Poder Judicial, ¿cómo se va
haciendo o desmarañando este fenómeno? Bueno, el Congreso era realmente un órgano dependiente del Poder Ejecutivo y salvo raras excepciones, ¿verdad? Ahí está Belisario Domínguez, Serapio Rendón, a raíz de la elección de 1912. Y el Poder Judicial también, desafortunadamente, estaba integrado por ministros que, aunque eran electos popularmente, la elección, digamos, indirecta a través del Congreso cambia con la Constitución de 1917, pero eran resultado de este sistema electoral viciado por el porfiriato. Entonces eran personas de total confianza del dictador de esa época. Quisiera mencionar, si me lo permites, que el periodo de 6 años es muy interesante porque, por supuesto, a Porfirio Díaz se le debe no solamente el lema de sufragio efectivo, no reelección, porque él fue el primero que lo acuñó en la revolución de Tuxtepec. Contra Lerdo de Tejada, ¿no? Qué paradoja, ¿verdad? Y después también a él se le ocurre la ampliación del periodo presidencial a 6 años, cosa que después sucede con Calles. Así es. Pero ya Calles le agrega el contenido de que son 6 años porque ya no podrá reelegirse el presidente. Ya no pueden ser 4 años, sino que serán 6 años precisamente para justificar que no habiendo reelección para el presidente, su periodo debe de ampliarse. Entonces, hay una serie de reformas estructurales que implementa el Congreso mediante las leyes o la propia Constitución, pero también después con la ley de 1911 vamos a ver cómo el Poder Judicial reacciona para participar en esta nueva tendencia del aspecto electoral. Antes de entrar al contenido básico y fundamental de la ley de 1911, José Ramón, yo te preguntaría, o sea, el impacto maderista, o sea, la revolución maderista, el cambio de nuevo régimen en México, o sea, ¿se puede pensar que es algo que va a ocurrir definitivamente como una consecuencia innata de lo que ha sucedido y está presente, ¿sí? ¿O es un fenómeno que tendría mayores explicaciones hoy día? Sí, pues es muy interesante lo que ya aquí se ha dicho y complementar algunas cosas, ¿no? Primero que, bueno, pues efectivamente nuestra historia es un poco maniquea, ¿no? Es decir, buenos y malos. Y pues Madero sería, digamos, de los buenos. Sin embargo, bueno, a Madero le pasaron algunas cosas que pues lo llevaron también a la muerte, ¿no? Me parece que justo esta apuesta por hacer su movimiento popular terminó consumiéndolo él mismo. La idea era tener unas bases muy sólidas, era el partido que había propuesto él como el partido antireeleccionista o en su caso el Partido Democrático. Eran partidos multiclasistas, había de todas las clases sociales siguiéndolo. Sin embargo, bueno, para muchos, efectivamente muchos conservadores, pues esto resultaba bastante malo porque había una revuelta, e incluso eso fue lo que permitió que regresara Bernardo Reyes y que Bernardo Reyes cobrara mucho poder, ¿no? Entonces, digamos que pues esto es lo interesante porque finalmente había diferentes grupos y diferentes formas de ver las cosas y si nosotros podemos decir que en general estaba bien la salida de Porfirio Díaz, para muchos otros representaba pues una crisis muy fuerte en el país, incluso también para algunos estados que eran aliados con México, etcétera, ¿no? Yo creo que Madero quería combatir esto que François Xavier Guerra dice, que era la ficción democrática. Sí. Quería que realmente hubiera una democracia fuerte en México y quizás si lo que podríamos echarle en cara a Madero sería pues su idealismo porque
pues las cosas no iban a ser tan sencillas ya una vez puestas en marcha, ¿no? Y eso pues yo creo que lo seguimos acarreando porque pues siempre vamos a tener leyes, instituciones electorales que pretenden hacer esto, pero el gran cambio se da a nivel cultural, como decía el doctor González Oropesa, cuando todos los mexicanos estemos conscientes de la fuerza que tenemos políticamente hablando, de ese poder político electoral, que no radica curiosamente en una estructura de gobierno, sino radica en la sociedad. Una pregunta que después de escucharles sobre varios temas y que tiene que ver ya básicamente con la misma ley electoral de 1911, es sobre todo uno de los grandes cambios, una de las grandes transformaciones que hace el movimiento maderista y que lo hace precisamente después de triunfar en una elección que, como decía en el Ulises criollo José Vasconcelos, tuvimos la capacidad de no tomar por asalto el poder, pudiendo haberlo tomado, y nos fuimos simplemente por la consideración más democrática, que era aceptar un interinato, ¿sí?, para que en una elección se consumara el triunfo político de la revolución maderista. Esto nos impacta mucho, sobre todo a los que defendemos los cambios en materia electoral en nuestro país. Por la vía electoral se llega al poder en 1911, Madero lo hace, toma el poder y empieza una serie de reformas y propuestas. Convence a muchos legisladores del tamaño de Rabasa para que se legisle y se abra la apertura hacia el voto directo. Los cambios vienen, los cambios suceden. Esta ley, que además de arrojar una parte fundamental en la nueva organización fincada en partidos políticos y en el sufragio, tiene también que ver con la integración o con la propuesta que hace también Madero para que en mayo de 1912 aparezca en una propuesta de reforma en la ley para que el voto directo. De voto directo y de cambios y de construcción de una nueva legislatura, es un espacio en 1912 que tenemos mucho que decir. ¿Ustedes qué opinan? Esta legislatura 26 tan histórica en México se construye con la reforma maderista. Manuel. Sí, es la primera vez que, por ejemplo, se discuten las credenciales de los diputados con base en la satisfacción de requisitos más estrictos, entre ellos el de residencia. Sí. Y la elección de diputado durante el siglo XIX no requería que el diputado residiera en el distrito donde iba a ser electo, porque se suponía que por los diversos mecanismos un diputado que no fuera conocido en el distrito nunca iba a tener posibilidades. Pero ya en la ley de 1911 se establece la residencia como requisito para presentarse al electorado en una elección. Y en la integración de la legislatura, la 26 legislatura del Congreso de la Unión, es un ensayo espléndido de democracia porque se analiza con detenimiento la satisfacción de cada uno de los requisitos de los presuntos diputados. Hay un evento que quisiera hacer mención que sucedió en esa legislatura, porque, bueno, la residencia tenía que ser estricta, pero eso no implicaba que el legislador en ocasiones interpretara su propia norma e interpretara ese requisito. Está el caso de un diputado del Estado de México, nieto de grandes mexiquenses, nieto y su padre era un gran mexiquense, pero que vivía pues en la Ciudad de México y no satisfacía formalmente el requisito de residencia. Querido Moeno precisamente manifestó que eso no era necesario, que la residencia tiene que ser también interpretada como para permitir que personajes que han estado ligados al estado de su origen, pues pueda ser tolerado. Sin embargo, otra discusión de otro diputado que no tenía el mismo prestigio ni el mismo conocimiento, más bien parece que trabajaba en la Secretaría Privada del presidente Madero, pues se presentaba precisamente por el estado de Morelos y vivía en Coyoacán.
era público y notorio que vivía en Coyoacán. Allí esa credencial no pasó, pero además se llevó a la discusión sobre si el documento que presentaba este diputado de un contrato privado de compraventa de una casita o de un terreno en Morelos era suficiente como para aprobar la residencia. Bueno, la discusión fue terrible y el Congreso decidió que mejor le consultaran ese tema a un juez de distrito, al juez de distrito porque él era el experto en derecho. Este suceso tan secundario me parece que fue recogido por un político muy prestigiado del estado de Morelos, José Diego Fernández, a secas, José Diego Fernández. Y José Diego Fernández propuso en el proyecto de constitución que elaboró en 1914, que fue una de las fuentes para la Constitución del 17, que el Poder Judicial investigara violaciones al voto público. Es decir, esto implicaba que había sido un fraude a la ley lo que había hecho el presunto diputado, pero que necesitaban la opinión experta de un juez de distrito y el Congreso le manda el asunto al juez de distrito. Entonces, esta ley tiene unas repercusiones muy interesantes en este aspecto. Perfecto. La ley de 1911 en materia electoral, bueno, reglamenta cosas que ya 100 años atrás ya se habrían de alguna u otra manera racionalizado, operacionalizado, entre otras, bueno, quienes votan, ¿no? El padrón electoral, los partidos políticos, el secreto del voto, los colegios electorales. Y hay algo que me gustaría conocer, la opinión de José Gámez Torruco, sobre todo la nulidad de la elección. Todavía en 1911 y con la reforma de 1912, ¿sí?, no procedía el amparo de la justicia federal contra resoluciones en materia electoral. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, eso es una larga historia, pero durante mucho tiempo se consideró que, y tiempos relativamente recientes, que el Poder Judicial no protegía los derechos políticos, simple y sencillamente porque si el Poder Judicial se involucraba en política, se iba, y era la expresión, a contaminar. Así es. Entonces, la procedencia del juicio de amparo pues no se discutía en razón de los derechos políticos. Lo interesante de la ley es que allí ya se empieza a vislumbrar la tendencia a resolver los conflictos, como se dice, sobre todo esto en las reformas de 22, donde se habla clarísimamente de la intervención judicial, y lo que se están defendiendo ya en las reformas de 22 son precisamente los procesos previos y los derechos que se tienen conforme a la Constitución y que se traducen en el padrón electoral ya desde el punto de vista del procedimiento. Entonces yo citaría eso ya como un antecedente muy claro de que hay la idea de que los conflictos electorales pueden resolverse por el Poder Judicial. De allí viene pues toda la larga historia que nos lleva el día de hoy a una de las grandes aportaciones que creo ha habido a últimas fechas por parte de los partidos políticos, y no ya consideremos quién fue el padre de la idea, pero establecer todo un sistema de justicia electoral como el que tiene México, distinto del sistema de administración de la elección, que también queda muy claro en la ley que estamos comentando. Una cosa es, se mencionó, por cierto, la casilla, creo que tú lo mencionaste, el aspecto casilla electoral que aparece muy claro en esta ley. No tan claro en la ley anterior, pero sí muy clara ya la concepción de la casilla, que nos lleva todo ello a considerar cómo se tomó en serio el establecer el procedimiento electoral que va desde la convocatoria a la elección hasta
la cuantificación de los votos. Muy bien, pero no termina allí, porque obviamente siempre habrá conflictos, pero ¿quién resuelve esos conflictos? La ley apunta hacia esto, hacia un sistema de justicia electoral. Se tardó sus añitos, pero llegó. En cuanto a esto, y desprendido sobre todo de la secretud del voto, José Ramón, ¿cómo pensar en este aporte fundamental del secreto del voto en una sociedad en donde el 65% en 1911 es analfabeta? Un voto que está reglamentado, si no se sabe leer o escribir, podrá hacerlo de manera pública. ¿Cómo conciliar la reglamentación del voto secreto con una realidad social como la mexicana en aquellos tiempos? Sí, es muy importante esta pregunta que me haces porque ya lo han mencionado aquí los doctores. En México, como parte de nuestra identidad política, está esta idea del voto directo y sobre todo la idea de la no reelección, ¿no? Y yo creo que eso nos identifica constitucionalmente hablando. O sea, si habláramos de una teoría constitucional en la que hay como un perfil muy particular del constitucionalismo mexicano, son estos dos pilares que surgen justo con el maderismo en 1911. Y yo creo que ahí en la apuesta en que se diera una efectiva participación ciudadana, tenía que darse esta secrecía del voto, porque obviamente los clientelismos funcionan del modo contrario, es decir, se sabe que un cierto grupo va a votar hacia un candidato y por eso va a obtener ciertos prebendas o privilegios, ¿no? Esto pues significaba la apuesta de un avance en la cultura política de los mexicanos. Una apuesta que, pues como ya lo han dicho, no iba a ser sencilla y en la que incluso seguimos trabajando hoy en día. Todavía podemos escuchar anuncios publicitarios donde se nos dice que no demos nuestra credencial a cambio de nada, de que ningún jefe puede obligar a su personal a votar por un partido, un candidato específico. Es decir, es una cosa a la que le hemos apostado y que debe ser así, pero que pues no es tan sencillo lograrlo, porque no solamente requiere una madurez política, sino que requiere otras cuestiones sociales que, al menos performativamente hablando, ya estaban presentes en la ley de 1911 y que después pasó a la Constitución de 1917, a mi parecer, como una cuestión que por interpretación constitucional tiene que estar presente en toda decisión de autoridad, en todo acto de autoridad. Tiene que estar presente esta idea del respeto al voto ciudadano, a la secrecía de este voto, a este voto directo, y tiene que estar presente en toda esta política constitucional, ¿no? Es muy interesante lo que mencionaban de cómo en un momento se entiende que lo jurídico tiene que estar deslindado de lo político, ¿no? Y que, por ejemplo, los colegios electorales pues tenían que hacerse por parte del poder legislativo, que era el que podía interpretar la Constitución, podía de alguna manera hacer que lo electoral fuera político. Pero pues hoy llegamos a que lo electoral es también jurídico, ¿no? Pero es un tema trascendente en la historia y evolución electoral mexicana, la calificación de las elecciones. O sea, 1911, una nueva ley en donde se fortalece sobre todo los colegios electorales que van a transitar, y luego la calificación final, los colegios electorales de las legislaturas. Mucha discusión, mucho ha pasado en la historia mexicana en largos 60, 70 años, sobre todo desde el 17 hasta los años 90, la calificación de la elección es un tema fundamental. Sobre este tema, Manuel González Oropeza, la calificación que se hace de las elecciones de 1917, no tanto de 1917 para acá, sino en la elección misma de la legislatura 26, la legislatura 27, ¿sí? Y las elecciones también que ocurren, porque hay que decirlo, este país de manera ininterrumpida tiene elecciones desde el 17,
pero a excepción del año 15, hay elecciones locales en el 12, en el 13, con todo y revolución armada. Esto es algo muy importante, pero en la calificación de las mismas. Bueno, este fue un debate que creo detonó el Poder Judicial antes de esta época. Es decir, en 1875 se expidió una ley del Congreso de la Unión y de varios congresos estatales, donde se determinaba que la calificación electoral por los colegios electorales era definitiva e inatacable. Así es. Esto fue a consecuencia de una sentencia de la Suprema Corte en 1873, en el Amparo Morelos, donde la Suprema Corte analizó el concepto de autoridad competente, que está en el artículo 16. Entonces, estoy hablando en una época previa a la que don José hizo referencia. En el concepto de autoridad competente cabía calificar la elección de una autoridad, por ejemplo, y así lo consideró la Suprema Corte en 1873 con respecto a la elección de gobernador del estado de Morelos. Como reacción, el Congreso expidió esas leyes en 75 y la propia Suprema Corte, a iniciativa de Vallarta, establece ya las bases de la jurisprudencia que ha hecho mención don José, en que los derechos políticos no son protegidos por el juicio de amparo, no son derechos humanos protegibles por el juicio de amparo, lo cual pues sí fue un retroceso, en mi opinión. Pero esa discusión continuó todavía en el Congreso Constituyente del 17, porque en ese Congreso se incluyó la controversia constitucional como parte de las atribuciones de la Suprema Corte. Y en una controversia constitucional cabría la posibilidad, al analizar los conflictos entre poderes de un Estado, cabría la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera involucrarse nuevamente en la legitimidad de la autoridad, es decir, en las elecciones de la autoridad. Y allí hubo un debate célebre de dos constituyentes que después serían ministros, paradójicamente, de la Suprema Corte, Hilario Medina y Paulino Machorro Narváez. Lo que el doctor, precisamente Narváez, no sé si sea familiar, lo que el doctor Narváez ha mencionado justo es eso. Machorro Narváez decía que todo fenómeno político tiene una estructura jurídica. ¿Y en qué se basó para decirlo? Pues en la ley de 11. La ley de 11 había dado realmente una sistematización a las elecciones, había regulado a los partidos políticos, había detallado el sufragio. Entonces, ese fenómeno político por antonomasia, que eran las elecciones, había sido regulado jurídicamente a través de una ley. Y eso decía Machorro Narváez. Entonces, en la discusión de este artículo de controversia constitucional, Machorro Narváez abogaba porque el Poder Judicial pudiera involucrarse en estas cuestiones llamadas políticas. Hilario Medina no, Hilario Medina al contrario, consideraba que las cuestiones políticas habían quedado saldadas desde el debate de Vallarta y el Congreso del siglo pasado, y que eso correspondía a los colegios electorales y que las cuestiones políticas no tenían. Y que en caso dado, el Senado de la República tendría facultades para intervenir, para dirimir conflictos políticos, Así es, como tiene actualmente, ¿verdad? Se nos agota el tiempo y yo quisiera pedirles, si se puede, una última reflexión de un minuto cada uno, ¿sí? Para que nos pudiesen decir la trascendencia en la Constitución del 17, la trascendencia en los organismos electorales, la trascendencia de política y social de la ley de 1911. Yo les pediría en breves palabras para concluir nuestro programa, ¿sí? José Gamas Torruco. Bueno, creo que ya ha habido los señalamientos tratando de sintetizar. Desde luego, la influencia de la ley en la Constitución de 1917 es clarísima, es decir, ya se recoge la elección directa de diputados, senadores, en fin,
Ya eso, ya todo el régimen queda como régimen de elección directa. La Constitución de 17, los constituyentes de 17 recogen ya ese principio. Yo creo que queda también una herencia de la ley, y se ha mencionado aquí, no haría yo otra cosa más que recogerlo porque lo tenía yo en mente, que a propósito de los partidos políticos, la reglamentación que se hace, si se puede llamar así, en pocos artículos de los partidos políticos es muy importante. A los partidos políticos, entre otras cosas, se les reconoce como corrientes de opinión y si se les exige la presentación de un programa de gobierno, lo cual contesta, creo, un poco lo que José Ramón estaba mencionando, es complemento de lo que él dice, de, bueno, es decir, ¿qué alternativas le presentamos al electorado? ¿Está capacitado o no el electorado? Bueno, pues el partido político debe de presentar un programa de gobierno y representar auténticamente una corriente de opinión. Creo que esa herencia valdría la pena en otra ocasión un poco seguirla porque me parece fundamental. Muchas gracias, José Gámez Torruco. José Ramón. Sí, bueno, yo diría que Madero se inserta en toda una tradición occidental. Estamos hablando que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, pues ya habla de esta primera generación. Los derechos políticos son derechos. Y eso pues nos habla de un sector jurídico, ¿no? Aunque tenga que ver con la política y que es importante para toda nación que se dice democrática proteger y velar por ellos, ¿no? Madero entiende y le da un giro a las cosas para que pueda esto de alguna manera realmente tutelarse. Me parece que esto es totalmente actual, porque hoy que contamos con instituciones, con una justicia electoral, esta justicia electoral ya nos queda clarísimo, se inserta en una justicia constitucional. La Constitución no es solamente un documento político, esto lo supimos los mexicanos mucho antes que los europeos, lo sabíamos desde el siglo XIX. La Constitución es un documento jurídico y todo lo que está ahí contenido se puede velar y tutelar judicialmente. Hoy lo tenemos claro, esta justicia electoral es parte de una justicia constitucional, es parte de hacer valer realmente la Constitución. Hoy con la reforma que tenemos sobre derechos humanos, pues todavía cobra más importancia y más coherencia. Los derechos políticos son derechos que deben protegerse, pero incluso la teoría constitucional va más allá, no solo protegerse, sino difundirse, actualizarse, vivirse. Quizás esto es lo que nos falta, ¿no? O sea, no basta solamente ir a votar el día que tenemos que ir a votar, sino que hay que participar activamente, hay que participar políticamente, y yo creo que esto es un derecho y una obligación. Muchas gracias, José Ramón. ¿Tu conclusión, Manuel? Bueno, a mí lo que más me atrae es que en tiempos de crisis, de conmoción, que no han sido pocas en nuestro país, desafortunadamente, pues han surgido instituciones. Es decir, en medio de la invasión norteamericana surge el juicio de amparo con el Acta de Reformas. En medio de la Revolución Mexicana surge la ley de 1911 y surge la Constitución. Entonces, no debemos nosotros de menoscabar nuestro espíritu emprendedor aún frente a las crisis más graves que podamos tener. Nuestra historia nos ha demostrado que siempre hemos podido crear, mantener nuevas instituciones acordes con nuestro país. La ley de 1911 por eso hace a la ley por sí misma grande y al forjador y a los forjadores de la ley pues objeto de un reconocimiento a pesar de haber pasado esto más de 100 años. Una de las cosas que me faltó decir y que creo que es importante es que la ley abrió y sin querer el debate sobre presidencialismo o parlamentarismo en nuestro país. Porque como ya reconocía a los partidos políticos, en el constituyente del 17, Froilán Manjarrés propuso el sistema parlamentario para nuestro país y llegó a ser muy popular esa idea. No se implantó porque Carranza se opuso a él, pero el pretexto de Carranza era de que los partidos políticos no estaban consolidados. Claro, podrían estar iniciando los partidos en ese momento, no había partidos políticos nacionales, ciertamente,
Pero bueno, ese debate pues en el periodo actual ya no tendría ninguna justificación para rechazar una idea como el parlamentarismo en nuestro país. muchísimas gracias a ustedes que nos atendieron, gracias al Museo de las Constituciones, a su director José Gamas Torruco, gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia para la realización de este programa. Muchas gracias. Interesantes y muy profundas reflexiones en torno a la ley electoral de 1911. Podemos concluir entonces que hoy México vive una democracia. Los mexicanos sabemos qué es la justicia electoral. La ley electoral de 1911 dio un vuelco histórico a nuestro país. La ley electoral de 1911 es sin duda un ensayo democrático, un espléndido ensayo democrático. El derecho electoral del siglo XXI cuenta con las bases, cuenta con la herencia del espíritu y la esencia de la ley electoral de 1911. Hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege los derechos político-electorales de los ciudadanos, garantiza elecciones limpias y transparentes y resuelve las controversias conforme a derecho. Todo esto constituye los pilares de la justicia electoral de hoy y del mañana. Muchas gracias por habernos acompañado a este programa especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de los 100 años de la Ley Electoral de 1911. Yo soy Lucy Farías, los espero la próxima. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral.
Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados.